Ok, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estos primeros minutitos va a ser para checar la conexión, para checar el audio y para checar el video. ¿Alguien me puede, que me haga favor, que me pueda ayudar para confirmar si se escucha bien, si Sí, se sin ve bien? problema, se escucha y se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bienvenidos a todos y todas los que se encuentran aquí el día de hoy. Una vez más, estamos en una sesión de Psicoedúcate. Para los que son nuevos en esta dinámica, en esta plataforma, les explico, Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica, en donde todos los viernes de 6 a 7 de la tarde en hora de México, damos estas conferencias gratuitas de temas psicológicos. El punto es generar una nueva cultura en pro de la salud mental, ¿ok? Estamos luchando, estamos trabajando para generar una nueva conciencia, generar una nueva cultura y darle importancia a lo que es la salud mental. Entonces, el tema de hoy es un tema muy interesante, es ideación suicida. Y para impartir este tema tenemos a un ponente maravilloso, el maestro Carlos Méndez, que nos acompaña transmitiendo desde Aguascalientes, México. Y bueno, les explico antes de comenzar la dinámica de este proyecto de Psicoedúcate. Vamos a arrojar la información, nuestro ponente nos va a arrojar la información que nos tiene preparada, y al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas, de respuestas, de aportaciones, porque recordemos que el diálogo, el intercambio de diálogo es lo que nos va a hacer enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, eh, estamos ahorita, somos un grupo pequeño. Les agradecería muchísimo mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados. Eh, y pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Maestro Carlos, adelante, los micrófonos son de usted, las cámaras son de usted, y en el momento en que guste comenzar. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. ¿Me apoyan, por favor? Si alguien me puede decir si se ve la diapositiva. Sí, sí se ve. Ok. Bien, miren, ya hubo una pequeña presentación. Nuevamente me presento yo, soy licenciado en Psicología Clínica. Mi nombre es Carlos Alberto Méndez de Luna. Tengo experiencia en este ámbito, por lo cual la ponencia de hoy. En esta ponencia tengo audiencia de todo tipo. Tengo psicólogos, tengo maestros y también tengo padres de familia, ¿sale? Por lo que en el transcurso de la ponencia me gustaría que todos relacionándolo con un hecho que si no nos pasó, si tenemos el conocimiento, lo adoptemos. Por ejemplo, si un psicólogo, voy narrando y el psicólogo quiero que eso lo asocie con un paciente o con un posible paciente. Un padre de familia con un familiar, con un conocido, etcétera, ¿vale? Para que esto lo vayamos haciendo más fructífero. ¿De qué se va a hablar hoy? Tenemos diferentes rubros en este tipo de temas. Es un tema muy delicado que se debe tratar con mucha cautela. El suicidio en Aguascalientes está en los primeros lugares, ¿vale? Tenemos que tener mucha precaución al hablar de este tipo de temas, por lo que hoy se va a hablar de la prevención, contención y atención a la conducta suicida.
factores de riesgo, qué es lo que puedo hacer como profesionista de la salud, pero también como un ciudadano más, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Vamos a empezar con las definiciones. Sé que el suicidio lo encasillamos en una sola definición. Por ejemplo, es el acto del ser humano de provocarse la muerte de manera intencional. Sí, pero hay diferentes tipos de suicidio o diferentes definiciones. Cada uno, quiero que lo vayamos relacionando como si fuéramos el cerebrito de todo nuestro cuerpo, ¿sale? Como nuestro cerebro, ¿cómo ve todo este tipo de definiciones? Por ejemplo, la ideación suicida. Aquí, ¿de qué está hablando? En la mente tenemos diferentes tipos de funciones, ¿vale? En este caso, una idea. ¿Qué pasa cuando una idea se mete en nuestro cerebro? Esa idea, sea buena o sea mala, tiene mucho auge en lo que va a definir nuestras conductas, nuestros comportamientos. La ideación suicida es un pensamiento que viene y se apropia del cerebro, ¿vale? ¿Qué tuvo que haber pasado para que se genere una ideación suicida? Tuvo que haber pasado un acontecimiento, ¿sale? Tuvo que haber pasado un hecho. Más adelante les voy a hablar qué tipos de hechos. La ideación suicida es prácticamente eso. Una idea, un pensamiento que se genera en mi cerebro, ¿sale? Ahorita más adelante también les voy a explicar cómo se da este tipo de situaciones. La planeación suicida, aquí ya cambia, porque aquí de tener una idea, ya se está generando una planeación. ¿A través de qué lo voy a hacer? El método, ¿sale? Si va a ser por suspensión, si va a ser al ingerir medicamentos, al ingerir sustancias que tengan veneno, si me voy a arrojar de un edificio, si me voy a aventar al tren. Viene la elección del método. Posteriormente viene dónde lo voy a hacer, es decir, el lugar. Después de esto viene el momento, empieza la planeación. ¿En qué momento lo haré para que no me descubran? ¿O en qué momento lo haré? ¿Sale? Los motivos, aquí me gustaría que pusiéramos mucho énfasis. Aquí los motivos por el cual trata de hacer esto se sustentan, ¿vale? Vienen como este tipo de, en la planeación, viene el hecho de decir, lo voy a hacer porque me pasó esto. Vienen todo lo que son los sustentos como los pilares de la decisión que está tomando, ¿sale? El intento suicida es toda aquella acción que genere daño a sí mismo con el fin de quitarse la vida, ¿sale? El intento suicida podemos darnos cuenta que a lo largo de las situaciones que nos pasan en la vida, las personas tienen diversas ideas, planeaciones e intentos. ¿Qué es lo que pasa? Para que yo pueda tener un intento suicida, primeramente la ideación, la planeación y después un intento suicida, tengo que tener ciertas características como persona, ¿sale? Las habilidades sociales, las herramientas, toda mi personalidad va a definir qué voy a hacer yo, ¿sí? El suicidio consumado es el acto deliberado donde la persona logra su muerte, ¿sí? Les comparto, me tocaron varios casos cuando yo estaba prestando mis servicios en una fundación donde hacían puras atenciones a suicidio. Me tocó varios casos donde periciales estaba haciendo todo su labor, ¿vale? Desde descolgar el cuerpo, en el caso de las personas que ingerían algún medicamento, la desintoxicación, pero nos tocó también otros casos donde las personas todavía estaban suspendidas, ¿sí? Más adelante les voy a explicar qué es lo que se debe de hacer. El suicidio accidental, este tipo de suicidio pasó en Aguascalientes. No sé si recuerden el caso de una niña que jugando con su bufanda terminó por ahorcarse. Este tipo de situaciones es un suicidio accidental. ¿Por qué? Porque la persona no tenía el fin de quitarse la vida, fue un accidente. Ahora les voy a poner otro ejemplo donde es un suicidio con toda la intención, ¿sale? Este otro ejemplo sería el siguiente, una persona que intenta quitarse la vida a través de suspensión, la soga se revienta y al caer golpea su cráneo y se fractura el cráneo y por lo ende muere.
ese no es suicidio accidental, ese es un intencional, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí el fin y al cabo lo logró, no del mismo método, pero sí lo logró. Este tipo de suicidio accidental no entraría ahí. Los mitos sobre el suicidio. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que pongan mucha atención a este tipo de situaciones que voy a hablar, porque aquí tanto profesionistas como padres de familia, como sociedad, estamos completamente de lleno en ellos. Personas que lo están pasando, personas que lo están viviendo, pueda que entra en uno de estos 6 postulados. Por ejemplo, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Este es un mito, ¿sale? ¿Por qué? Porque las personas tenemos lenguaje verbal y el lenguaje corporal. A veces lo que no digo verbalmente, lo digo con comportamientos. Si yo no digo la intención de lo que quiero hacer, mi cuerpo lo va a decir. Entonces, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, es un mito, ¿sale? Es falso. El otro, la mayoría de los suicidios suceden sin advertencia previa. ¿A qué se refiere con esto? Un mito se dice que personas que lo hacen no avisaron. Es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque yo con mis conductas puedo decir todo lo que está pasando en mi mente sin decir siquiera una palabra, ¿sí? Siempre el suicida, la persona que lo intenta, da ciertas señales, ¿sale? Da ciertas señales de alerta con un comportamiento, con unas palabras, con ciertas conductas. ¿Y cómo se puede identificar? La persona tiene toda una esencia, ¿sale? Tiene una personalidad constituida en base a conductas que generan comportamientos, ¿sale? Al decir que no tienen una advertencia previa, es una mentira, porque de una o de otra forma lo avisan. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si tengo un conocido, si tengo un amigo, si tengo un primo, un hermano, un hijo, debo de prestar mucha atención a sus conductas, si no lo dice verbalmente, sus conductas corporales, porque ahí dicen mucho. Otro de los mitos es que el suicida está decidido a morir. ¿A qué me refiero con esto? Al decir que las personas que están decididas a quitarse la vida es una idea como tal, es mentira. Les voy a poner un ejemplo de lo que vi varias veces. Personas que no lo lograron, personas que tuvieron tentativa, en consulta me decían esto. Lo que pasa es que cuando estaba suspendido, cuando estaba realizando el acto, me vinieron las dudas, me vinieron esos sentimientos, las emociones de decir, no quiero hacerlo. El arrepentimiento, ¿sale? Muchas veces es lamentable y no logran, vaya, dejar de hacer esto porque ya, o ya, por ejemplo, las personas que es por suspensión. Imagínense la desesperación de estar suspendido y en eso tener este tipo de pensamientos de decir, no, no lo quiero hacer y ya no poder hacerlo, ¿vale? A esto se refiere este punto. Es totalmente falso. ¿Qué otro tipo de mito es? El siguiente. Quien ha sido suicida, es decir, quien ha tenido tentativas, nunca dejará de serlo. Es mentira. Con tratamiento psicológico y con diversas formas de afrontamiento, por ejemplo, muchas personas hacen ejercicio, practican deporte, eh, van a lectura, tienen talleres, es decir, un desfogue de emociones, ¿sale? Entonces, eso en conjunto con una terapia psicológica va a ayudar para que esta persona resignifique su comportamiento, resignifique su psique y pueda salir adelante. Por lo que si una persona tiene una tentativa, tiene 2 tentativas, tiene 3 tentativas, sí puede dejar de serlo, ¿vale? Otro de los mitos es que solo las personas con trastornos mentales se suicidan. Esto es mentira, ¿sale? El suicidio no distingue género, no distingue edad,
ni nivel socioeconómico. Más adelante les voy a presentar todos los factores que generan, la conducta suicida. El último postulado que les quiero presentar en esta diapositiva es el siguiente. Se habla que el exponer temas, el tener este tipo de ponencias, el hablar de suicidio, se dice que es una mala idea porque puede interpretarse como un estímulo a realizarse, ¿sale? Si bien es un tema delicado, el hecho de cómo se habla indica mucho. Muchas personas dicen esto: no hables de este tema, no digas este tema porque puedes predisponer a las personas a hacerlo. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo sería una mala idea de tratar el suicidio. Vamos a los factores de riesgo, ¿sale? Quiero que estos factores de riesgo, tanto profesionistas de la salud mental, como padres de familia, como maestros, como psicopedagogos, los analicemos un poquito. Quiero que uno por uno los vayamos desglosando y los plasmemos en una persona allegada a nosotros, en un conocido. Quiero que lo pongamos en alguna persona para ver qué tipo de factores pudieran generar una conducta suicida. ¿Sale? ¿Cuál es uno de los factores? Tener un allegado con tentativas o un consumado. ¿Por qué creen que se refiere a este tipo de situaciones? Las conductas y las acciones que observamos en la mayoría de las veces son aprendidas, ¿sale? Si yo veo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo común, el aprender a manejar. El aprender a manejar se hace de la siguiente manera: yo veo a una persona que está conduciendo un carro, observo cómo lo hace y posteriormente yo lo hago. Después de eso, yo ya sé manejar. Es algo similar. Varias veces pasaba esto, que al revisar y hacer el historial clínico del paciente, nos dábamos cuenta que en el apartado psicológico mencionaba que había tenido un familiar que lo había intentado, o había tenido un familiar que lo había consumado, ¿sí? Se hizo un estudio cuando yo estaba en este tipo de asociación, en el que de 10, 8 personas que lo habían intentado tenían un familiar, ¿sale? Tanto un familiar que logró el cometido o un familiar que tuvo una tentativa. Por lo cual, este es un factor de riesgo. Por eso, cuando un familiar tiene una tentativa o tiene un consumado, es muy importante que las personas, tanto que llevaron este tipo de situaciones allegados, tomen terapia psicológica, ¿sí? Ser hombre. ¿Por qué ser hombre? Hay una estadística que se realizó aquí en el estado de Aguascalientes, que si bien la mujer lo intenta más, el hombre es el que logra su cometido. ¿Por qué? El hombre utiliza métodos más certeros, por ejemplo, suspensión, disparo de arma de fuego, aventarse de alturas, mientras que la mujer utiliza la psicofarmacología, por ejemplo, fármacos, ¿sale? Medicamentos, venenos, todo lo que sea ingerible, ¿ok? Les quiero poner también un ejemplo. Hubo una ocasión en que tuvimos un llamado de emergencia, tuvimos que acudir a una clínica donde se atendió una pequeñita que había tenido una tentativa de suicidio. Los problemas por los cuales ella generó este tipo de conducta fueron situaciones familiares. ¿Qué es lo que pasa? Esta paciente ingiere mucho veneno, era raticida. Cuando pasa todo esto, cuando se le hace el lavado, llegamos nosotros, ya se le había hecho el lavado, el doctor les da la noticia que la paciente se había dañado sus riñones por todo lo que había consumido. Generó insuficiencia renal debido a esto. Si se fijan, en lugar de terminar con ese mal, entre comillas, que ella decía tener para quitarse la vida, ahora se ve más sustentado por eso que le pasó, porque ahora tiene insuficiencia renal. La mayoría de las estadísticas arrojan los siguientes datos. El hombre lo logra más
pero la mujer lo intenta más. Por eso es esta casilla de ser hombre, ¿sale? Ser soltero, ser viudo, divorciado, separado. Esto va atribuido a sentimientos de soledad. Y tomando en cuenta que la soledad no es mala, la soledad genera esa tristeza, pero la tristeza puede ser un contacto profundo con nosotros, ¿sale? Pero el hecho de decir no tengo a nadie, el hecho de decir nadie me comprende, nadie me escucha, es donde se genera este tipo de situaciones, ¿sí? No tenemos un rango de edad. Estos datos últimamente han arrojado que hay niños, hay adolescentes, está el adulto mayor, está el adulto joven, no hay rango de edad. Problemas de desempleo, bullying, trastornos mentales, adicción a sustancias. Quiero que analicemos este tipo de situaciones. El decir situaciones que puedan generar crisis, que lo puse subrayado, lo voy a dejar al final. Por ejemplo, vamos al otro cuadro que dice hablar sobre personas que literal su verbalización nos dice quitarse la vida, deseos de quitarme la vida, no tengo razones para vivir, me siento una carga para terceros, me siento atrapado, sin salida, tengo una visión de túnel, tristeza agobiante, desesperación, falta de interés. Relacionemos este cuadro que les comenté con los otros postulados. Lo que quiero que analicemos es lo siguiente. Todo esto relacionado y haciéndolo como algo en una unicidad, se puede decir que es una situación de crisis. ¿A qué me refiero? Cualquier de estas situaciones que hemos mencionado, junto con lo que dice el cuadro, puede generar una crisis. Quiero que cada uno de ustedes identifique una situación, mencionen cualquier problema, puede ser de desempleo, en el caso de estudiantes que se reprobó una materia, la ruptura de una pareja, la separación de algún familiar, la muerte de algún familiar, algún accidente, situaciones de violación, situaciones de agresividad. Piensen en algún problema que se les venga a la mente. Después de esto, quiero que identifiquen ustedes su personalidad, sus herramientas, sus habilidades. ¿Qué de sus herramientas y qué de sus habilidades van a impedir que ustedes tengan una crisis a través de esto hablado y lo que les comenté? ¿Sale? Una crisis puede detonar muchas situaciones. Por eso es que lo puse en subrayado, porque si bien hemos dicho varios postulados, todo se puede realizar o todo se puede decir como uno solo que viene siendo la crisis. Quiero que ese ejemplo que tomaron y ese ejemplo que tienen en su mente no lo pierdan de vista. Y vamos a pasar con los comportamientos. ¿Qué es lo que pasa? Un comportamiento acorde a esa persona que ustedes están pensando, psicólogos, a ese paciente que ustedes están pensando. Si bien uno de ellos es el aumento en el consumo de alcohol o drogas, actuar de forma temeraria, abandonar algunas actividades, distanciamiento social, me alejo de amigos y me alejo de familiares, dormir demasiado o dormir muy poco. El lenguaje corporal nos dice demasiado, o viceversa. Por ejemplo, yo puedo estar cabizbajo todo el tiempo, puedo estar aislado, puedo estar en un sillón, en una cama, puedo estar con ese tipo de comportamiento cabizbajo, pero lo contrario, puedo tener un comportamiento muy eufórico. Y eso también me está diciendo algo. ¿Por qué? Porque muchas personas, y quiero que hagamos una notita aquí, es una forma de despedirse, ¿sale? De tener un comportamiento muy eufórico, de aprovechar los momentos, pero de una manera muy, vaya, vámonos hasta lo extremo, pensando en una situación que les pasó que les generó problema, lo van a aprovechar. ¿Por qué? Porque es un tipo de despedirse, ¿vale? Entonces me gustaría que hicieran ese tipo de análisis. La agresividad y la hostilidad. Esto se deriva en el sentido de decir, nadie me comprende, nadie me escucha, no me entienden, ¿por qué no me ayudan? ¿Sí?
Ese sentimiento de esos tipos de situaciones de agresividad y hostilidad se puede ver común en los adolescentes que se encierran en sus cuartos, que tienen cierto tipo de conductas. ¿A qué creen que se atribuye? Ahí es momento de analizar qué es lo que está pasando, por qué tiene ese tipo de comportamiento. Ahora estamos hablando de suicidio, pero también se puede relacionar con un abuso. ¿Por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué no quiere ir con un familiar? Esos son tipos de factores de riesgo que yo puedo identificar como psicólogo, como padre, como hermano, como primo, como tío, ¿sí? Esas conductas que está teniendo la persona me están diciendo algo. Por ejemplo, cuando un niño se tira, hace un berrinche, hace una rabieta, te quiere decir algo. Ese niño te está tratando de decir algo. Tiene hambre, quiere comprar algo, está incómodo, ya se quiere ir, pero no es la conducta como tal. La conducta está tratando de decir algo. Pasa algo aquí, ¿sale? Pensemos por qué nuestro hijo, por qué nuestro tío, por qué nuestra prima, por qué nuestro primo, por qué nuestro hermano, por qué nuestro paciente está teniendo ciertos comportamientos. ¿Qué hago yo en psicología cuando estoy con pacientes? Cuando escucho su historial clínico, se les pregunta su malestar. Del 0 al 10, ¿qué tanto es su malestar? Ahí nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Sale? Quiero que vean esta gráfica, esta imagen donde vienen todas las emociones, la función, el manejo que debe de ser correcto y el manejo patológico. ¿Sí? Vamos a empezar por el miedo. ¿El miedo qué función tiene? Es la autoprotección, ¿sale? El manejo virtuoso es el de dar seguridad y fortalecer la preocupación. El manejo patológico genera ansiedad, pánico y paranoia. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero pasar por una calle y en esa calle está un perro, está ladrando, ¿qué voy a hacer? Me estoy protegiendo y esa es la función del miedo. El manejo virtuoso me daría seguridad y buscaría otra calle para llegar a mi casa. ¿Sale? El manejo patológico me generaría una ansiedad y un pánico y tal vez no paso y no llego a mi casa. Me regreso, aunque ya me falte poco para llegar, me regreso. ¿Sale? Es un ejemplo. Podemos poner otros ejemplos. La alegría, ¿qué función tiene? Me da energía. El manejo virtuoso, ¿cuál es? Me da optimismo, me siento bien, disfruto las situaciones que están pasando, pero el manejo patológico me lleva a una euforia y a una manía. La tristeza. Quiero que pongamos mucho contacto, mucho análisis con este tipo de emoción. La tristeza no es mala, ¿ok? La tristeza hace que nos conozcamos como personas, que nos identifiquemos, que tengamos un contacto interior muy profundo. ¿Por qué? Porque cuando estoy triste, me escucho, ¿sí? Escucho qué no he sanado, qué me falta por estar bien, qué problemillas que me pasaron, aún no los he asimilado, aún no los he resignificado y me escucho y me quiero, ¿sale? El manejo virtuoso es eso, el autoconocimiento y esa profundidad de conocerme con mucho auge. Por ejemplo, si yo les pregunto, dígame 5 aspectos positivos de su persona y 5 aspectos a mejorar. Ese es un conocimiento, es un autoconocimiento. Si tuvieran ese contacto con ustedes, me dirían más de 5 aspectos positivos y también aspectos a mejorar. ¿Qué pasa con el manejo patológico? Viene la melancolía, el aislamiento o en su caso, la depresión. Si yo la tristeza no la utilizo para salir de esa situación que me está pasando, puedo caer hasta la otra línea, que es la depresión, ¿sí? Dejar de hacer cosas. El enojo. El enojo que hace es una defensa y me hace poner límites con personas.